Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Bueno, el tema de los apagones nos tiene todavía pensando qué va a pasar mañana y si hay una solución. En el año entre 1992 y 1993, Priscila y Carlos, Colombia vivió un apagón nacional que duró casi un año, del 2 de marzo del 92 al 7 de febrero del 93. Pero, después de eso, Colombia tomó las rectificaciones necesarias y han pasado más de 30 años sin apagones en Colombia. Para saber la receta, tenemos el honor de tener a nuestro siguiente invitado, el economista Amílcar Acosta. Él es exministro de Minas y Energía, el expresidente del Senado de la República de Colombia. Economista Acosta, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. Muy buenos días a ti, Guillermo, a toda la mesa de trabajo y a la vasta audiencia de tu programa. Economista, ¿cómo solucionó Colombia el tema de los apagones? ¿Y qué consejo le daría usted a Ecuador? Permíteme decirte que justamente me encuentro en Cartagena, en el Congreso Nacional de Energía, y el tema precisamente tiene relación con dos leyes que han sido fundamentales para darle una mayor resiliencia al sistema eléctrico colombiano y que recogieron las lecciones aprendidas de ese largo periodo de racionamiento que fue una verdadera calamidad para el país, como la está viviendo hoy Ecuador, durante los años 1992-1993, que fueron la ley 142, que es la ley de servicios públicos, y la ley 143 del mismo año. Estamos precisamente haciendo una evaluación sobre cuál ha sido el desempeño durante estos 30 años de esas dos leyes. Y justamente lo que observamos que está sucediendo en este momento en el Ecuador es casi calcado de la situación que vivimos nosotros para aquel entonces. Cuando analizamos las causas que han provocado este racionamiento tan prolongado que están teniendo, encontramos las mismas situaciones que aquí se dieron. Primero, la estatización en la prestación del servicio de energía. Aquí en Colombia, precisamente, no se avanzó mayormente en la expansión del sistema, en el mantenimiento y en la reposición de los activos de energía mientras estuvo en manos del Estado, porque el espacio fiscal que tenían los gobiernos para hacer las inversiones no permitían que éstas se hicieran al mismo ritmo que crecía la demanda. Eso mismo está viviendo Ecuador. Correcto. En segundo lugar, como teníamos estatizado el sistema, las tarifas de la energía eran fijadas por parte del gobierno, del Ejecutivo, para ser más exacto, con un criterio político. Y yo siempre he dicho que es más fácil hacer política con los precios y con las tarifas que tener una política de precios y de tarifas. Y esto hizo que se rezagaran las tarifas de energía, no se aumentaban en correspondencia a los costos, y esto lógicamente afectó el flujo de caja, afectó la solvencia financiera de las empresas, que en consecuencia no contaban con los recursos para la inversión. Tercer punto. Entonces,
como hoy está el Ecuador, más del 80% de la capacidad instalada de generación de energía en Colombia era de origen hídrico. Eso que es bueno desde el punto de vista ambiental y nosotros sacamos pecho por eso, ufanándonos de que tenemos un parque de generación de energía limpia. Sin embargo, es nuestra mayor vulnerabilidad ante fenómenos extremos como es el Niño. Entonces, en conclusión, no podemos responsabilizar de situaciones como las que está viviendo el Ecuador y que vivimos nosotros hace 30 años a la naturaleza, a la baja hidrología, a las bajas precipitaciones. La sequía es un detonador, pero no es la causa del racionamiento. ¿Qué hicimos entonces? ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas que nos quedaron y que están plasmadas en la ley 142 y 143? En primer lugar, el Estado sigue siendo el responsable de garantizar la prestación del servicio de energía, considerado en nuestro país como un servicio esencial y en consecuencia un derecho fundamental para los ciudadanos. Pero, como quedó establecido en la propia Constitución, antes de 1991, que tuvimos una constituyente que le dio al país una nueva constitución, la prestación de los servicios públicos era privativa del Estado. Solo empresas públicas, empresas oficiales podían prestarlo. A partir de 1991, con la nueva constitución, se dijo que la prestación del servicio podía darse por empresas del Estado, pero también por parte de empresas particulares o también por comunidades organizadas. Okay. Esto es lo que ha hecho posible que durante estos 30 años en Colombia se han hecho inversiones del orden de 170 billones de pesos colombianos en la instalación de plantas de generación hídrica, de generación térmica y de transmisión, que no habría sido posible si nos hubiéramos atenido al espacio fiscal en los presupuestos de las distintas administraciones. Economista, entonces para entender, si no entra la empresa privada, esto va a ser eterno en Ecuador. Total. Lo segundo es la fijación de las tarifas. El Estado, a pesar de darle cabida para que las empresas privadas fueran los que hicieran la inversión, pudieran contribuir de esta manera a garantizarle al país contar con la disponibilidad de la energía, el Estado se reservó la regulación. Y esa regulación se estableció mediante la ley de servicios públicos, que debe estar en cabeza de un órgano autónomo, de un órgano independiente y técnico. Okay. En el caso de la energía, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. En el caso del agua, de la Comisión de Regulación del Agua Potable. Y esa entidad, ese órgano de regulación, que ya te decía, está integrada por 6 expertos comisionados de tiempo completo, dedicación exclusiva, con periodo fijo de 4 años, además del ministro de Minas, el director de Planeación Nacional y el ministro de Hacienda. Como ves, en la composición, los expertos comisionados hacen mayoría. Correcto. Y por lo tanto, la fijación en las tarifas es técnica. Se hace con un criterio técnico teniendo en cuenta 2 parámetros. El primero de ellos, la suficiencia financiera de las empresas. Usted no puede poner en riesgo la solvencia financiera de las empresas, obligándola, por ejemplo, a vender más prestar barato el servicio con tarifas de energía que no sean costeables, que no le garanticen la suficiencia financiera.
Y el segundo principio Ujú. es el de los costos eficientes. Es decir, que no se le pueden trasladar a los usuarios del servicio las ineficiencias que puedan tener los prestadores de los servicios. Y algo muy importante también, se estableció una superintendencia de servicios públicos domiciliarios en la propia Constitución. Es la única superintendencia en Colombia que tiene rango constitucional. ¿Y cuál es la misión que tiene esa superintendencia? Velar por el cumplimiento de las reglas del juego y en defensa del usuario para evitar que se puedan presentar abusos de posición dominante. Economista, estamos hablando con Amílcar Acosta, el economista Amílcar Acosta, él fue exministro de Minas y Energía en Colombia. ¿Cuánto es el crecimiento anual del parque eléctrico en Colombia? ¿En qué porcentaje crece anualmente? ¿Y en qué porcentaje deberíamos crecer todos los países de la región? Bueno, tengo que decirte dos cosas en esta respuesta. Lo primero es que en Colombia, lógicamente, el crecimiento de la capacidad instalada debe ir al mismo ritmo que crece la demanda por energía. Nosotros teníamos una proyección que para esta época la demanda debería estar creciendo alrededor del 4% anual. Más sin embargo, en los últimos años, desde el 2022, la demanda ha venido creciendo 3 puntos porcentuales por encima de lo calculado. Esto ha hecho que en estos momentos se registre un rezago en cuanto a la oferta de energía, debido fundamentalmente a unos atrasos en la ejecución de proyectos, tanto de generación como de transmisión, por distintos obstáculos o trámites, lo que tiene que ver con las consultas previas con las comunidades y lo que tiene que ver con las licencias ambientales. Eso nos está enfrentando en este momento precisamente a una estrechez de la oferta, y esa estrechez de la oferta da lugar a un estrés del sistema interconectado nacional que en estos momentos estamos afrontando. Por lo tanto, Colombia en este momento está ante un riesgo de que puede eventualmente presentarse un nuevo racionamiento, ya no por las razones anteriores que han sido superadas, sino por rezago en la ejecución de proyectos de transmisión y generación. En síntesis, la demanda está creciendo alrededor de un 7%, mientras que la oferta de energía, o sea, la expansión del sistema, está alrededor de 2.5 al 3%. Ya quisiéramos nosotros tener ese problema, economista. Economista, muy claro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo dejamos libre para que pueda seguir en esa conferencia en Cartagena, linda ciudad, bella ciudad de Cartagena, y le deseamos la mejor de las suertes y esperamos que Colombia no vuelva a caer en lo que ya vivió hace más de 30 años. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Guillermo, y te esperamos en Cartagena. Muchas gracias, economista. Era el exministro de Minas de Colombia, el economista Amílcar Acosta. También es expresidente del Senado de la República Colombiana. Si alguien sabe de la salida, este señor fue muy claro. Extenso, pero claro. Si los privados no entran y no ayudan a lo que el actual gobierno trata de hacer, la asamblea, a que los privados puedan entrar a suministrar energía, vamos a tener esto más de un año, déjenme decir. Así es. Porque lo que decía él, no hay plata que tenga el gobierno que pueda alcanzar como lo hace la inversión privada. Y otra cosa que me dejó bastante impresionado es cómo regulan los precios de la energía, ¿ya? Se sientan, nombran por 4 años a alguien del gobierno, pero hay muchos técnicos adicionalmente a eso.
Y también lo hacen con el agua, por lo que pude escuchar del ex ministro. El Estado